Derivada de una función. Como sabemos, las derivadas son una gran herramienta en las ciencias como la física y es momento de estudiarla. La derivada de una función f de x es una función que mide la razón de cambio instantánea de f en x, también entendido como la rapidez de cambio, es decir, su tasa de variación instantánea. Desde un punto de vista geométrico, la derivada es la función que asigna a cada punto en la gráfica f de x la pendiente de la recta tangente a la gráfica en dicho punto. Para derivar cualquier tipo de función se tienen diferentes fórmulas de derivación, las cuales transforman la función original en su derivada. Estas son las fórmulas de derivación. Como vemos, aquí son 13, pero puede variar de acuerdo al formulario que se utilice. Son bastante sencillas. Vemos la primera en la cual la derivada de una constante es igual a 0, la derivada de una variable que es x es igual a 1, la suma de funciones a derivar pues es igual a la suma de las derivadas, etc. A continuación, para que esto quede más claro, pues van a mostrar un par de ejemplos. Este formulario pues es, como dije, pues cambiante de acuerdo a, pues a algunos maestros prefieren alguno u otro, pero en general estas son las fórmulas de derivación que se utilizan constantemente. A continuación, aquí tenemos nuestro primer ejemplo de una función que vamos a derivar. La función es 8 menos x al cubo. Como vemos, son dos términos, una constante y una variable, x al cubo, que se tienen que derivar. Aquí podemos derivar la constante, como sabemos, siempre va a ser igual a 0. Y se mantiene el signo del siguiente término, que es negativo. Y x al cubo, aquí tenemos a la derecha nuestro formulario. Cuando tenemos una variable que es x a la n, es decir, un número como puede ser al 2, que es al cuadrado, 3, 4, 5, la derivada es n, que entonces sería 3 por la variable que es x a la n menos 1, es decir, a la 3 menos 1. Esto sería igual a que la función derivada es igual a f de x igual a menos 3x cuadrada. Aquí nuevamente tenemos una función polinomial de tres términos. F de x es igual a 4x a la 8 más x al cubo menos x. Utilizando el mismo formulario, vemos que al ser diferentes u más v menos w, vamos a usar la derivada de cada uno, se va a ir sumando o restando según sea el caso. Y usando la fórmula de la derivada de v a la n es igual a n por v a la n menos 1 por la derivada de v. Entonces 4 va a ser 4 por n, que es 8, por x a la n menos 1, que sería 8 menos 1. Este sería el primer término. El segundo término es positivo, no tiene 1, pues no se expresa por n, que es 3, por x a la n menos 1, que sería un n que es igual a 3,
menos 1. Y por último, la x, que es no tiene constante, es 1, nos expresa por n, que es la n de x está pues elevada a la 1, nos expresa, y n menos 1, pues 1 menos 1 sería 0, que es igual a 1, la derivada de x siempre es 1, aquí la vemos igualmente en el formulario, número 2, y esto es igual f de x 4 por 8, 24, digo 32 es 32x 8 menos 1 a la 7. El segundo término va a ser igual a 3x 3 menos 1 al cuadrado. Y por último el menos 1 que habíamos indicado. Esta sería la derivada de nuestra segunda función.